Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio una vez más. Hoy no vengo con son de paz, hoy no vengo a hablarles de espiritualidad, ni vengo a hablarles de evolución, en todo caso de evolución del mal. Hoy vengo preparado con armas diabólicas, fíjense ustedes, armas terribles. Claro, no son terribles, ni son diabólicas, simplemente esto es un atrapador o digamos un matamosquitos. Más que matarlos, los disuade, espanta a los mosquitos mediante ultrasonidos. Y este, que es más grande, más sofisticado, espanta las ratas. Porque aquí donde vivo yo, en la granja, por eso si oyen ustedes algún gallo, alguna gallina, es que no les puedo, les hablo, digo, cuando grabo, cállense ustedes, pero no me hacen ni caso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estas armas que son aquí son diabólicas. Las ratas que hay en un campo, en una zona rural, no son precisamente pequeños animalitos, son casi como conejos y transmiten muchas enfermedades. A mí no me gusta matar animales, de hecho el problema que tenemos es que cuando nacen gallos tenemos una cantidad de gallos inmensos porque no nos comemos los pollos, no somos vegetarianos y al final tengo que regalar gallinas y gallos a la mitad de mi pueblo, menos mal. Bueno, la historia es la siguiente. Una persona nos manda, hace 10 años nos manda una historia interesante, una mujer psíquica, con gran capacidad de percepción, nos dice que ha comprado un aparato de este tipo y que no ha podido dormir. Mejor dicho, que mientras el aparato funcionaba, ella y su esposo estaban hechos polvo. Incluso su esposo, que coge el sueño en ese momento, tiene pesadillas. Y cuando ya apaga el aparato, por lo visto, queda en un estado de relajación profunda y al final era una persona escéptica en torno al tema de estos aparatitos de ultrasonido y de electromagnetoterapia y al final tuvo que decir, señores, esto sí funciona. Pero fíjense ustedes, si esto funciona en ratas y este en mosquitos, si hacemos otra un poco más grande, probablemente funcione en personas. Vamos a hablar de armas psicotrónicas. Fijaros cómo hemos evolucionado a lo largo de la historia. Empezamos con palos y piedras. Las piedras llega un momento que no las puedes coger muy grandes porque no puedes con ellas, entonces el palo es más ágil. De repente descubrimos el hierro, el cobre, etcétera, y hacemos armas ya de metal, con filo, y ya nos matamos mucho más eficazmente. Pero nos quedamos todavía cortos, porque más adelante se inventa, por Nobel, bueno, los chinos inventan la pólvora, en Europa comenzamos a utilizar la pólvora y el TNT, la dinamita, y ahí ya, digamos, alcanzamos una sofisticación mayor. ¿Por qué? Porque una cosita así pequeñita de TNT, de trinito tolueno, pega una explosión y mueve una cantera o tira un edificio. Bueno, hemos aprendido más y comienzan sucesivamente las armas de fuego. Empiezan los Colts, los Winchester, las ametralladoras. Hemos evolucionado. Para que no sea tan pesado eso de coger piedras y tirárselas al enemigo, es mejor con un gatillito, pum, aprietas y ya está. Hemos evolucionado. Así somos de brutos. Todavía no queda ahí la cosa. De repente descubren en los años 30, 40, antes de la Segunda Guerra Mundial, nuestro querido amigo Tesla nos habla del rayo de la muerte. ¿Qué es el rayo de la muerte? Pues él dice que puede hacer un rayo de la muerte, que puede derribar todos los aviones que vienen a atacar al enemigo, que a 300 kilómetros puede matar casi a 1 millón de hombres, un batallón entero, que puede levantar un cinturón electromagnético en una zona haciéndola absolutamente impenetrable para los artefactos de fuego o eléctricos que viniesen de cualquier instrumento movido por electricidad. Bueno, el pobre hombre muere en 1943, pero en 1943, en plena guerra, el servicio secreto americano va a su despacho y roba todas las patentes y todos los papeles que tenía para ver si encontraba el dichoso rayo de la muerte. Afortunadamente no lo hizo Tesla, simplemente lo teorizó. ¿Qué cogieron después los americanos, el servicio secreto americano? No se sabe. Antes que esto, Marconi, el que de una u otra manera se le atribuye el descubrimiento de la radio,
se discute si fue Tesla o fue Marconi. Tesla probablemente a nivel teórico lo realizó, pero Marconi tuvo la certeza, la eficacia, la solvencia, el ingenio de plasmarlo físicamente, entonces patentó su invento, etcétera, etcétera. Este hombre, delante de Mussolini, el duce italiano, antes de la guerra, hizo una demostración poniendo un cañón de este tipo de frecuencias, de ultrafrecuencias, y lo lanzó contra una autopista por donde pasaban vehículos eléctricos, con bujías, con cierta electricidad, con generadores. Lo paró todo, se paraba todo. El Papa Pío XI, que estaba al corriente del descubrimiento, solicitó, Marconi era muy religioso, solicitó que por favor no sacaran ese invento, porque era tremendo, les entró miedo, y como él era muy religioso se vio influido por el Papa Pío XI. Si lo hubiese sacado, quizá la guerra hubiera tenido otro cariz. Todavía no hemos acabado. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado hacia el experimento Filadelfia. El ejército americano se da cuenta de que necesita pasar desapercibido del radar enemigo, de los alemanes y de los japoneses, y quiere sacar un barco que sea invisible. Y entonces coge un barco y le mete una serie de electroimanes de altísima potencia y hace que el barco desaparezca. Y desaparece desde donde estaban a Norfolk, 600 kilómetros más arriba, desaparece por un cuarto de hora. Y al cuarto de hora vuelve a aparecer, pero al aparecer se dan cuenta de que varios de los tripulantes están fundidos con el fuselaje. O sea, se los ha comido el fuselaje, el hierro, y muertos, por supuesto. Y los pocos que quedan están locos. Se les ha ido la cordura y divagan. Ellos dicen, demonios, esto es muy peligroso. Pero a la vez, se para el invento, por supuesto, pero un grupo de los que habían experimentado solicitan posteriormente seguir con las investigaciones, porque al ver que estas personas que habían sido sometidos a campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia, ambas cosas, les da locura, piensan que probablemente puedan influenciar en el cerebro, que al fin y al cabo es un circuito electromagnético, pequeñito, pueden inducir determinados efectos, por ejemplo la locura, la parálisis, etcétera, etcétera. Y ahí empieza un programa. Ese programa después se pasa a lo que se llama el proyecto Montauk, que nuestro amigo Preston B. Nichols, a la que hace alusión precisamente el artículo de la persona que nos ha mandado la experiencia, hace alusión a Preston B. Nichols, dice, yo he leído a Preston Nichols y entonces vamos a ilustrar después ese artículo, pero Preston B. Nichols, que ha muerto en octubre, hace escasamente mes y medio, habla de ese proyecto, Montauk, y dice que es un proyecto que tienen el servicio secreto y ciertos determinados estamentos del servicio secreto del ejército para inducir en el enemigo un comportamiento, miedo, beatitud, dolor, en fin, parálisis, y la cosa ya no vale la escopeta. Fijaros si es efectivo, que se tiene casi la certeza que en la guerra que hubo contra Irak, contra Saddam Hussein preparó cerca de 150.000 efectivos. Gente muy aguerrida que había estado en pequeñas batallas con Irán, etc. Eran gente muy preparada y además les habían hecho, sobre todo con tecnología alemana, unos búnkers bajo la arena del desierto enormes, inexpugnables. 150.000 soldados estaban esperando a las tropas americanas, que eran muchísimo menos, por supuesto. Pues fijaros lo que pasó. Todos y cada uno de los soldados de Saddam Hussein, sin disparar un solo disparo, salieron de sus recintos, de sus búnkers, y se tiraron a los pies de sus invasores, de los americanos. Se tiene casi la certeza de que no hubo batalla porque indujeron mediante estos cañones de ultrasonidos y de alta y baja frecuencia, lo que se llama la frecuencia del silencio, indujeron en el ejército de Saddam Hussein la orden de que se rindiesen y de que, o otro tipo de órdenes, que perfectamente se puede hacer y se puede establecer.
Todos esos inventos, como después veremos en la ilustración que vamos a hacer, ha sido encargado por el ejército a determinadas universidades americanas y efectivamente han conseguido un nivel tremendo, eficaz, no solo para matar ratas y ratones mediante, aquí pone, electromagnetic ultrasonic, con ultrasonido y electromagnetismo. Se ha conseguido armas tremendas. Una de las universidades, una de las personas que interviene, no me acuerdo el nombre ahora, enseguida lo vais a ver, una doctora, dice, si ustedes me dan presupuesto, yo puedo hacer que toda la gente de la ciudad, o el 80% de la ciudad, los puedo hacerse santos, o los puedo hacer violentos, o los puedo hacer cambiar de actitud. Tenemos unas armas que puede ser que nos dejen sin voluntad, que puedan intervenir en nuestro cerebro, que el famoso libre arbitrio que esgrimimos siempre no exista, y que está en una élite de personas que tienen el control de la humanidad. Y no hace falta ser un lumbrera, porque la gente dice, bueno, Elice, yo creo que eres un poco exagerado. No, es muy sencillo. Si se conoce un poco electricidad, un poco física, nos damos cuenta que este aparatito, no voy a poner el nombre de la marca para hacer publicidad, que mataba mosquitos, que ahuyentaba mosquitos, ahora se ha convertido un poco más grande en ratas. Pero daros cuenta que si ponemos otro de mayor potencia, con una frecuencia mayor o menor, podemos influir sobre el ser humano. Y la experiencia que cuenta esta señorita que nos la ha enviado hace 10 años, precisamente ahora lo he sacado porque he leído una serie de artículos sobre las armas ultrasónicas o las armas psicotrónicas también, pues si hace 10 años esta mujer no pudo dormir o se quedó absolutamente obnubilada por la potencia que tienen simple este aparatito que era para mosquitos. Hay para ratas, pero hay para perros. Ahora, si pusiese, no tengo el de perros, lógicamente, yo tengo una perrita fantástica, yo no tengo que ahuyentar a ningún animal, salvo las ratas que transmiten la rabia. Pero el siguiente de perros es así de grande. O sea que fijaros si no va a haber para humanos, por pura lógica, y sabiendo un poquito de electricidad o de electrónica, yo creo que es fácil entenderlo. Fuera de esto, fijaros, hace 10 años cuando a mí me mandó la experiencia, enseguida me vino a la cabeza 2 o 3 experiencias de fenómeno extraterrestre que me dejaron impactado en su momento. En una de ellas creo que era un encuentro en Italia, el personaje que le habían citado, que había sido inducido a ir a la nave, estos seres vienen y como le ven que estaba absolutamente nervioso, desencajado, pues le lanzan un rayo, dice él que era de color verde, y se quedó absolutamente con una paz extraordinaria. En otra ocasión, también en otro contacto, creo que era en Sudamérica, no me acuerdo ahora el nombre, también pasó lo mismo. Esta persona iba con una escopeta, y la escopeta, aparecieron unos seres luminosos en la noche, son unas imágenes muy conocidas, tiró la escopeta al suelo y se quedó absolutamente como un flan. También le lanzaron un rayo. Es decir, es una tecnología que no solo la tienen los humanos, sino que yo ya la había conocido, había visto esa historia hace 10 o 12 años. Entre otras cosas porque el cerebro es un emisor receptor de ondas, y en una onda se puede emitir. Muchos años he estado practicando la hipnosis y enseñando la parapsicología, como sabéis, y es fácil provocar en un estado de trance la visión de un ángel, de un extraterrestre o de lo que queráis ver, o producir los estigmas en una persona. Lo mismo que se utiliza esa sugestión y esa inducción de órdenes que se les dan, en hipnosis se puede hacer ahora por vía electromagnética. Y yo puedo decir, pero bueno, yo creo que exageras. No, porque toda mi vida he estado practicando la hipnosis, he estado haciendo para que se deje de fumar una serie de terapias. Normalmente cuando hacemos un curso en hipnosis, fijaros, el primer día lo que necesitamos es hacer siempre la hipnosis terapéutica. Yo nunca he querido dedicarme a la hipnosis espectáculo. Me propusieron ir a Miami a hacer una serie de programas, pero no quise. Porque hay que cuidar, el hipnoterapeuta tiene que tener un papel, un rol perfectamente cuidado. Y además, para establecer ese rapport con las personas, el primer día de curso lo que hacemos es algo fuerte. Es decir, hacemos que una persona, hay una serie de técnicas para saber que es más o menos sugestionable, que no es motivo ahora del vídeo,
y una vez cogida la persona adecuada le inducimos una hipnosis y le hacemos hacer que se sienta aterrorizada porque viene un tigre o un extraterrestre con cuernos y con tal, y os aseguro que la clase de gente, las personas, los médicos, las personas que estén, se quedan absolutamente patéticos porque el individuo vive eso de una manera tan extraordinaria que para mí no es difícil entender que por medio de ondas electromagnéticas se puede sugestionar. ¿Por qué? Porque salieron una serie en la Universidad de Navarra, aquí en España, salieron una serie de aparatitos que se ponen, que se llaman electrofeedback, que se ponen unos sensores y que inducen al sueño mediante estímulos luminosos y sonoros. Todo eso está ya hecho. ¿Qué tenemos detrás de la cortina de desinformación de los ejércitos? Tenemos armas terribles, armas que pueden cambiar la voluntad de las personas, que pueden llevarnos a un plano angélico o hacernos que seamos violentos. Pueden inducir enfermedades, pararnos el corazón, generar leucemia o cáncer. Hasta hace poco se utilizaban las armas de fuego. Se me ha olvidado deciros que entre armas de fuego y estas armas ultrasónicas salieron las armas químicas, que son también tremendas. Ya en la Primera Guerra Mundial el gas sarín, el gas echaba y morían como perros. La muerte por gas es terrible. No digo nada ya en los campos de concentración nazis, que se utilizaba el gas para gasear precisamente a judíos sobre todo, pero a otras tantas personas. Aquello es la vergüenza de la humanidad, es nuestra vergüenza como raza. Bueno, pues ahora tenemos las mismas armas en otro nivel, mucho más sofisticado y mucho más peligroso. Lo que os vamos a presentar ahora vamos a ilustrar el artículo que vino en su día con estas referencias a lo que tenemos. Con esto queremos hacer un testimonio y un homenaje a Preston Nichols, que hizo libros entre otros como Encuentros en las Pléyades o el proyecto Montauk, y que es un personaje que dio mucho que hablar y que contó cosas muy interesantes. Por supuesto no lo vamos a dejar solo en este vídeo, lo vamos a retomar el tema de Nichols, de Preston, en los vídeos sucesivos. Vamos a introducir otra forma de comentar, con otro documental, un documental realizado por nuestro equipo de trabajo. Gracias por acudir a nuestro canal y por vuestra atención y colaboración. Cuando colaboráis y opináis, nos encanta. Un saludo. Las últimas investigaciones sobre el control y la manipulación del cerebro han posibilitado el desarrollo de las terribles armas psicotrónicas. Su base científica reside en el descubrimiento de que el ser humano es un organismo electromagnético cuyo funcionamiento se puede alterar mediante señales de ondas en determinadas frecuencias. Estas ondas de muy baja frecuencia son capaces de alterar la química de nuestro cuerpo y con ello la química de nuestro cerebro, afectando a las moléculas, más concretamente a los neuropéptidos, algo parecido a una proteína, produciendo cambios de estado de ánimo en una persona.